Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Bienvenidos un jueves más a la transmisión de su programa Dosis Filosóficas. Les estamos saludando, ya saben que no desde cabina de Ciudad Universitaria, sino desde este humilde recinto en algún lugar de algún pueblo de cuyo nombre no me puedo acordar. Mi nombre es Arely López, muy agradecida y muy contenta de estar este jueves, sí, de nuevo con ustedes. Saludo a mis compañeros en la no cabina. Muy buenas tardes a todos, yo también estoy feliz de compartir un jueves más. Mi nombre es Italia Silva. Y pues yo también estoy contento, a ver. Y también agradezco, extiendo mis agradecimientos a cada persona que nos ve y nos escucha también. Mi nombre es José León y sea bienvenido y bienvenida. Aquí guardando la sana distancia, comprobado, nos alcanza el espacio para hacerlo y adecuándonos a la nueva normalidad. Tome usted todas las precauciones, permanezca en casa en la medida de lo posible, lávese constantemente las manos y el uso del cubrebocas. Las tres cosas son muy importantes en ese orden. Permanecer en casa, guardar sana distancia y cuando no sea posible guardar la sana distancia, usar su cubrebocas. Y bueno, justo en el marco de esta nueva normalidad que estamos retomando ya, aunque todavía no podemos encontrarnos físicamente en las aulas, pues sabemos que preparatorianos y universitarios están retomando ya sus ciclos escolares. Estamos en agosto. Ya saben que el programa ahorita, como son dosis enlatadas, está siendo grabado y lo transmitimos en diferido, pero no queremos dejar pasar desapercibida esta entrada al nuevo ciclo escolar y de alguna forma queremos darle la bienvenida a todas estas jovencitas, a todos estos jovencitos que están iniciando una etapa más. Tenemos ya una generación que egresó de sus prepas, que egresó de sus universidades sin haber podido estar en el espacio físico. Esto fue algo triste, pero necesario. Y bueno, en este programa nos vamos a centrar justo en los que vienen, ¿no? En los que vienen ingresando. Se nos ocurría al principio hablar de educación, pero a Arely se les puso un poco más bromista, aguerrida y con ganas de echar relajo, pues. Y les dije yo que me gustaba el título de formación, con todo lo que ello conlleva. Así que ese es el tema del día de hoy. Chicos, ¿quién quiere abrir boca? A mí me gustaría empezar por definir lo que es formación. Recurrí a la RAE, al diccionario de la RAE, y lo maneja por puntos. Formar es dar forma a algo, hacer que algo empiece a existir, juntar y congregar personas o cosas, hacer o componer el todo del cual son partes, preparar intelectual, moral o profesionalmente a una persona o a un grupo de personas y poner orden. También encontré algunos sinónimos de formación. Esto lo encontré en Word Reference, que es creación, constitución, establecimiento, institución, configuración, cultura, estudios, adiestramiento, aprendizaje, alienación, fila, hilera, columna y desfile. Válgame, todas las deidades de todos los panteones. Qué definición tan enorme. Sí. Y esa sería la básica, la Sí. normal. Lo bueno, ¿no? Lo del diccionario. La Sí, lo de económica. Así ligerito para que vuelva. Bueno, fíjate qué curioso, porque entre todos los sinónimos resulta por ahí la cultura, ¿no? Y solo como un comercial, más al ratito nos vamos a extender sobre eso, pues pareciera que en el territorio de las prácticas están estrechamente vinculadas, porque cuando estamos hablando de formación, estamos hablando de dar forma, decías, de ir apoyando el proceso para que algo tome la forma. Y por otro lado, cultura viene de cultivo, es decir, de un proceso consciente, voluntario, en el que entra algún ser
y cuando se lleva a cabo no sale de la misma manera en que entró, ¿no? O sea, hay ahí de fondo, tanto en la formación como en la cultura, el elemento del cultivo y del autocultivo, pues del cuidado. Pero más al ratito vamos a hablar de esto ya más a detalle. Querían comenzar ustedes con hablar sobre esta relación de la educación. Todos hicimos nuestra tarea, incluida yo. Entonces hay por ahí una primera clasificación que me gustaría que platicáramos. Esta clasificación yo la tomo de un texto de Marenales, que a su vez se basa en una propuesta de Selva Artiga, donde se habla de una suerte de taxonomía de la educación, ¿no? Y él menciona a la educación formal, a la no formal y a la informal. Y la diferencia específica entre la educación formal y la no formal es el hecho de la responsabilidad de las instituciones, ¿no? Mientras en la educación formal tenemos a un Estado que se ha responsabilizado de estos procesos educativos en el ámbito de lo público, de formación, también tenemos que en la informal no son los estados, no son los gobiernos los que son responsables, sino la organización de las comunidades, de los sectores sociales específicos que se hacen cargo. Entonces, bueno, una primera clasificación sería la educación formal de la no formal. La educación formal es responsabilidad del gobierno garantizarla, llevarla a cabo, y la educación no formal es responsabilidad de quien asume llevar a cabo esta responsabilidad, ¿no? ¿Podrías darnos un ejemplo de la educación no formal, perdón? Claro que sí, por ejemplo, las clases de entrenamiento que necesito yo como dueña de perros para poder mantener a Azul Bebé y a Clara de una sola forma. Disculpen, tendremos invitadas especiales. Aquí andan Azul Bebé y Clara Inés, mis queridas canijas. Entonces, las clases de ballet, de pintura, cuando uno aprende un oficio, no, ahora tal vez no tanto como antes se acostumbraba más que si uno quería aprender carpintería, desde chiquillo lo mandaban, ¿no? Con el carpintero de la zona. Y entonces primero empezabas labores menores, ¿no? Y empezabas que le acarreabas la madera, le barrías el aserrín, lijabas, y conforme ibas adquiriendo habilidades y destrezas, iban complejizándose las tareas que el maestro artesano te asignaba, ¿no? Entonces sucedía lo mismo con todos los oficios antaño. Incluso los pescadores, ¿no? Hasta la fecha, ¿no? Tú no agarras y le sueltas la caña de pescar al chamaco así de la nada, porque primero tiene que aprender otro tipo de labores mucho más sencillas. Entonces en la educación informal, las clases de guitarra, ¿no? En la educación informal hay un impulso voluntario de quien está buscando formarse para desarrollar habilidades, destrezas y adquirir conocimientos, cuando en la educación formal es responsabilidad de las instituciones educativas gubernamentales proporcionar estos elementos para que cada uno de los individuos que residimos, en este caso en México, tengamos una formación. En México específicamente, pues sería la responsabilidad de la Secretaría de Educación Pública, el gobierno federal, los gobiernos estatales y municipales tienen sus secretarías de educación que se hacen cargo de regular y de potenciar este poder del Estado para ofrecer educación a sus habitantes. Ahora, no lo vamos a dejar de lado, lo vamos a mencionar porque más adelante va a adquirir importancia esta categoría. La educación informal es esta educación que se da a través de la convivencia con otros humanos en ambientes y en contextos que no están pensados de principio para llevar a cabo procesos de formación. Por ejemplo, el parque.
¿no? El parque de los chicos que patinan, de las chicas que patinan ahí en el malecón. Ahí ellos aprenden, por ejemplo, que no deben intentar subirse a la rampa al mismo tiempo que está otro, porque si aquel otro se cae los puede lastimar y ellos pueden lastimar al otro. O cuando uno va a un parque, en el parque uno aprende que si ve una pelota que sale de entre quién sabe dónde, debe tener cuidado porque va a salir un niño. Pelota es igual a niño, ¿no? Donde sea que vean una pelota volar, va a haber un niño corriendo cerca. Entonces, todo esto que uno aprende a lo largo de la vida, sin estar al interior de un proceso voluntario de formación, también es llamado educación, pero es educación informal. Los valores, los hábitos, las peripecias, ¿no? Estas cosas que uno luego aprende con maña en la casita, ¿no? No sé, me acuerdo de mamá enseñándome a voltear tortillas, ¿no? Viendo la manera en que arreglaba la casa, o de padre la manera en que solía acomodar su ropa, todo esto que tiene que ver con ser humanos y que no necesariamente es voluntario, todo lo contrario. La educación informal casi siempre se da de manera involuntaria e inconsciente. Entonces la distinción es formal, no formal e informal. Así es, y producto de esta distinción podemos encontrar mucha claridad en los múltiples debates que se dan acerca de educación, de límites, alcances y responsabilidades de todos y cada uno de los actores sociales y de los ámbitos o escenarios en el que nosotros como actores sociales nos desenvolvemos, ¿no? Muchas veces a las instituciones educativas se les exige que cubran un montón de requerimientos que no necesariamente les corresponden, ¿no? Y viceversa, también se le pide al hogar, ¿no? O en el caso de ahorita de la pandemia, ¿no? Que debido a el confinamiento, la casa, el espacio donde uno no suele llevar a cabo los procesos educativos formales, pues ahorita se están llevando a cabo en ese espacio los procesos educativos formales. Entonces, eso trae mucho estrés consigo, tanto para los jóvenes, ¿no? Los estudiantes, los niños, ¿no? Como para las mamás, los papás, los tutores, los habitantes que comparten esa casa con estos muchachos, estas muchachas que están estudiando, porque estás conjuntando un ámbito que suele ser educativo informal, de existencia, de vida, como es el hogar, con estas exigencias, esta formalidad, este estrés que trae consigo estar sujeto a un proceso de formación ya formal, académico, universitario, preparatoriano, ¿no? Específicamente. Fíjate que estas diferencias de lo formal o no formal y informal me vienen muy bien a mí, porque yo cuando estaba pensando en qué investigar para el programa, primero me pregunté si formación venía de formas o de formal. Y me encontré con una discusión en algún sitio web sobre experiencia y formación, porque no toda formación implica experiencia. Por ejemplo, yo me puedo formar en unos cursos de inglés, pero no tengo experiencia hablando el inglés. O puedo ser nativa, no sé, en algún otro idioma, en inglés, y puedo dar clases de inglés, pero nunca me formé formalmente, o sea, nunca llevé a cabo institucionalmente un curso que me avalara que tuve una formación. Entonces me llegué a esto, pues a este debate. También decía, un maestro puede tener la experiencia de docente, pero puede estar formado en otra cosa. Entonces creo que es muy importante, porque no toda formación, no porque yo esté formado en algo, implica que ya lo conozco todo, porque no significa que tenga que llevar experiencia consigo mismo. No todo el tiempo la lleva. A mí me forman en la escuela para algo que está pasando en otro país, pero nunca visito el otro país, nunca tengo experiencia directa con eso otro. O al revés, ¿no? También puede ser que tienes que no tienes una formación extensa, intensa sobre una temática, que al experimentar en tu cotidianeidad
resulte que ejecutas de manera impecable, ¿no? Pienso yo en mecánicos, en arquitectos, en arquitectos, traigo a los arquitectos en la cabeza, no, pensaba en mecánicos y pensaba en este tipo de oficios, pues, ¿no? Que tú puedes aprender, ¿no? Con la experiencia y que no tienes un papel que te dice, es que aquí está, ¿no? Este señor es electromecánico o es mecánico y sin embargo su bagaje, producto de la experiencia, le da los elementos para la resolución de este aspecto de la realidad específicamente. O para ser mamá, por ejemplo. O sea, no te formas para ser mamá y hay buenas mamás, hay malas mamás, pero, o sea, todo eso se va con la experiencia, con la formación informal. Sí, y también esta parte de la formación, ya que hablan también de la experiencia y de esta parte no intencional de lo informal. También hice mi tarea. Todos la hacemos en esta cabina, en esta no cabina. Sergio Quirós Miranda tiene este pequeño librito, está pequeñísimo. A ver, enséñalo, así como brocha de maquillaje, pero así ya ves que... No sé cómo se hace. No, mira, es que luego en los videos de internet, ahora que... ¿Para que enfoque? Para que enfoque le hacen así con la manita la brocha, pero nosotros le vamos a hacer así, enfocales del libro ahí. Es un libro muy pequeño, o sea, está muy delgadito en realidad. Y bueno, se llama Epistemologías de la vida cotidiana escolar, y en una parte habla de la vida cotidiana escolar y el sentido común, y de hecho el sentido común es un concepto muy común, es un concepto muy generalizado de creer en esta idea de que existe una orientación innata en cada uno de nosotros como seres humanos y bajo un contexto específico para actuar, decir o hacer determinadas cosas. Y de hecho dice que Voltaire se le atribuye la frase de que el sentido común no es nada común, y al inglés Horace Greeley la conocida frase de que el sentido común es el menos común de los sentidos. Y lo traigo a colación porque se dice que como humanos venimos por componentes naturales con un sentido común o también con una lógica natural. Entonces yo pensaba en la formación como transitar de lo innato, de lo natural o de lo que se aprende en lo informal, de lo que no requiere un proceso, con procesos mucho más complejos o practicar, y que la formación es justamente eso, sofisticar estas herramientas. No se trata de abandonar, o no de abandonar, pero sí de sustituir una lógica natural, una intuición natural, y empezar a comprender que existen formas propias en las que algo, por ejemplo, un argumento es válido. Tal vez podamos creer que podemos exponer las cosas como lo vemos y que se nos entienda y demostrarle a alguien más que lo que estoy diciendo es verdadero. Pero si aprendemos cómo argumentar desde una lógica, por ejemplo, aristotélica o de otro tipo, ya tenemos herramientas para exponer de forma válida como un argumento para demostrar algo. Entonces yo pensaría en la formalidad, en la formación como este adiestramiento o esa sofisticación de herramientas que tenemos pero en un nivel básico, y que podemos sofisticar, que podemos volverlas más complejas y más engrosarlas, volverlas más fuertes en ese aspecto. Y bueno, y dentro de este mismo debate de la formación, y ya vimos que una de las cosas que se forman son pues sistemas de pensamiento o estructuras o cosas que consideramos innatas. A mí me hace mucho ruido esta idea de formación, o sea, el profesor como formador. Y mi pregunta es, y más que nada traerla a la mesa, es ¿qué es lo que se está formando?
porque a mí me choca mucho la idea de que llegamos a la escuela deformes o sin forma, y que el profesor o la profesora es quien nos da forma, quien nos toma con sus manos y nos amolda y nos da figurita, porque no llegamos sin forma, llegamos sin estructura, llegamos cayéndonos a pedazos, y llega este instructor formal y nos empieza a moldar, nos empieza a dar forma. Entonces me gustaría traer la mesa y ver qué dice la mesa. Arely. Luego me echaron la bolita, ¿no? Ustedes ya saben qué pienso yo al respecto, ¿no? Un saludo a Ana, un saludo a Isis Alejandra, que seguramente nos están viendo. Les voy a comentar para que vean el programa. Y pues yo ya les había dicho la otra vez, ¿no? Pues es que si no son plastilina, Palomilla, ¿no? O sea, esto de que lleguen de deformes a la escuela y los ande uno formando, pues ¿qué pasó? Qué falta de respeto, ¿no? Qué falta de valores. Ya llegan con 18, 20, 30 años de barrio y de vida, y tienen clarísimo, ¿no? Tienen muchísimo más claro cómo vivir la vida en las aulas que uno mismo, ¿no? De repente, yo luego también eso me pasa, ¿no? Cuando dicen, es que están aprendiendo a ser estudiantes, ¿no? Digo yo, pues sí, ¿cómo que aprendiendo a ser estudiantes si tienen como 16, 12 años en las aulas? No están aprendiendo a ser estudiantes. Puede que estén aprendiendo nuevas técnicas de enseñanza-aprendizaje, puede que estén aprendiendo a ser ciudadanos universitarios, pero no están aprendiendo tienen primaria, secundaria, preparatoria. Tienen muchísimo tiempo sobreviviéndole a las aulas, ¿no? A los profesores, a las profesoras, al estudiantado en general. Yo creo que hay posturas aquí encontradas. Hay quienes sí consideran que somos parte fundamental de un proceso de formación, separado de formación. Qué grosera, yo puse el título y me metí a autogol, ¿no? Pero también hay quienes tienen otras posturas, ¿no? Estas posturas que tienen más que ver con el acompañamiento, con la orientación. O sea, no es lo mismo guiar a alguien que acompañar, que orientar a alguien, ¿no? Cuando tú vas, imagínense en un camino, pues, ¿no? Imagínense en medio de mi vida llegué a una selva oscura, dijo Dante Alighieri. Imagínense en medio de esa selva oscura y están con otra persona, ¿no? Si la otra persona y les guía, es porque ella sabe por dónde ir, ¿no? Si la otra persona les orienta, es porque cree que puede ser por aquel lado, pero no necesariamente les está guiando, solo les está dando señales. Y hay posturas, ¿no? Y vertientes al interior de los estudios en ciencias de la educación que tomarían esta postura, ¿no? El profesor es un actor más del proceso de enseñanza-aprendizaje, un proceso de enseñanza-aprendizaje en el que hay involucrados muchos actores sociales, ¿no? Los padres de familia, las administraciones escolares, las políticas públicas, el entorno físico de la escuela. No es lo mismo una escuela en el centro de la ciudad que una escuela en una colonia popular, que una escuela en una zona rural. O sea, tenemos una serie de actores que intervienen en los escenarios educativos, tanto formales como no formales e informales, que brindan ciertos matices a los procesos de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Entonces, más que el estudiantado sea plastilina que llega a ser manipulado allí para ser un soldado más de México o algo por el estilo, pues estamos hablando de que son humanos que llegan con una energía y una dirección. ¿Quién sabe si sea la misma cuando entran que cuando salen de las instituciones? Pero nuestra responsabilidad, considero yo, es acompañarles, brindarles la orientación y llevar a cabo esta promoción del desarrollo integral humano, que si bien es cierto que el desarrollo integral humano viene desde mucho antes de que nosotros lleguemos a sus vidas, traen muchísima más vida antes de nosotros. También es cierto que
en la medida en que las interacciones humanas en los espacios educativos son intensas y extensas, en esa medida nosotros podemos abonar a la transformación y a la optimización del desarrollo de cada uno de los humanos que constituimos ese espacio educativo. De hecho, podríamos hablar en un sentido más general, no formal e informal, que la formación, o sea, la primera formación o la primera gran formación, por así decirlo, como si tuviera fin, es aprender a ser humanos. Y yo pienso humano en dos sentidos, humano en tanto que seres sociales, con lenguaje, y políticos, sí. Es un politicón. Y también humano en el sentido de estas bondades o estas virtudes que se consideran humanas, de bondad, perdón, empatía. O sea, en esos dos sentidos poder entender humano, creo que sería como tal vez la primera gran formación en el sentido de la humanidad, dotarnos de humanidad. Ahora sí, en ese sentido quizás sí podría hablar, en ese sentido creo que sí podría hablar de dar forma, en este sentido, pero porque no llegamos, por así decirlo, vacíos, o por lo menos yo parto de ese presupuesto, de que no llegamos con un lenguaje de bebé y luego aprendemos el lenguaje dependiendo de la nación donde hayamos nacido. Claro. Sí, algo, recuerdo que en alguna práctica filosófica que llevamos a cabo cuando nos podíamos juntar en cafés en aquellos tiempos legendarios, ya llovió, y literal, sí, ya llovió. Una de las chicas que mencioné hace rato, Isis, decía, ¿no? Es que, pues si, porque o sea, decir que los vamos a formar quiere decir que ya traen algo mal, que nosotros los vamos a componer, siendo que cada uno es un humano entero, ¿no? Entero con todas las potencialidades que se requieren para poder ser humano, ¿no? Entonces, en este sentido, creo que abona a este comentario que acabas de emitir, León, respecto a la importancia de estos espacios como impulsores, ¿no? Del cultivo de lo humano, más que como decir, ay, tienes que ser así y no de esta otra manera, ¿no? Es más bien colocar sobre la mesa los elementos que puedan fungir como herramientas para el óptimo crecimiento de estos seres, para que estos seres devengan cada vez más humanos. Pues ahora que estamos hablando ya de la educación formal y de la institución, está esta otra parte. O sea, por un lado está formar y por el otro es deformar, que ahí ya está incluido el docente o la persona que te acompaña. Por ejemplo, leí en La educación tradicional frente a la educación progresista, que es un ensayo de John Dewey. Él dice que la persona que va a gobernar, podríamos decir, la persona que va a acompañar, primero tiene que aprender a autogobernarse a sí misma para antes de estar con alguien más. O sea, tiene que ver con los límites y los alcances del docente. Y también habla de las experiencias. Por ejemplo, un curso, una materia, un tema, lo que sea, puede ser muy grato, puede ser una experiencia deleitable, pero la manera en que la persona encargada, el modo y la manera en que te enseñan las cosas puede provocar una mala experiencia o puede provocar una deformación en el estudiante, porque pueden graduarse estudiantes sin tener lo mínimo intelectualmente, los mínimos conceptos que se requieren para graduarse, y un profesor, con tal de mimar al alumno, con tal de ignorarlo, puede pasarlo y el alumno no estar preparado ni para la vida, ni para la materia, ni para el tema, y puede deformar de alguna manera. De hecho, es una creencia, yo creo que es una creencia muy distribuida, creer que una decisión muy fuerte respecto a qué carrera universitaria va a tomar el joven en cuestión es dependiendo de la calidad del profesor que le dio en preparatoria, por ejemplo. Es como, quiere estudiar ingeniería, tenía un buen profesor de física, tenía un buen profesor de matemáticas, va por filosofía, tuvo un buen profesor de filosofía,
Yo tuve un profesor bueno y un profesor malo. Tenía profesores, uno es... No digas cuál es cuál. No, nos balcones. es obvio, es obvio. Es obvio cuál es el bueno. Todos mis compañeros de generación saben quién es. Por supuesto. Y creo que es una creencia muy, muy común y creo que tiene que ver con esta idea de formar, y a mí también me pasó, porque yo antes de entrar a ciencias sociales y humanidades, entré a ciencias exactas. Y de hecho los profesores fueron los que me corrieron de forma indirecta, ya que vi que no eran tan exactas. Que no eran tan exactas las ciencias exactas y dije, bueno, pues adiós, me voy de aquí porque esto es injusto. Y me fui a humanidades que tengo las 12 inclinaciones, no solo una u otra, pero también, bueno, no me enrollo más, no me... Pues esta deformación que se da por parte del que te acompaña no solamente tiene que ver con temas y con intereses, también tiene que ver con hábitos, como la lectura. O sea, ¿cuántas personas no asocian el leer un libro con pesadez, con cansancio, con fatiga? Castigo. Como castigo, claro, como algo que no te gusta hacer. ¿Por qué? Porque desde el momento en el que te instruyen o con un cinto, o lees o te doy, o sea... O al revés, los te amenazan. portaste mal, vete a estudiar. Claro, sí, te portaste mal, ponte a leer toda la Biblia. Un saludo a mi mamá. Te portaste mal, ponte Señora, a estudiar. Vete a hacer tu tarea porque te portaste mal. Es como... Estás castigado, no puedes hacer nada, no puedes agarrar la tele, no puedes agarrar los videojuegos, solo puedes leer. Sí. Ese tipo de cosas, pues, como quieran, influyen y afectan en el hábito del estudiante. Condicionamiento negativo. Sí. Estudiar es... A mí me tocó, y perdón por andar metiendo en mi vida ahorita, pero yo aprendí a amarrarme los cordones, mis agujetas, a base de castigos. Saludos, papá. Aquí ya balconeando a las mamás y a los papás, ¿no? Al terminar el programa, nos vamos a esperar. Les van a mandar un cintarazo a los papás. No, o sea, yo hoy en día lo veo y lo repruebo, pues. O sea, no fue agradable aprender a amarrarme las agujetas a base de castigos. Pero en este caso no me amarro las agujetas y digo, ¡oh, no puedo creerlo! Y no me siento mal, pues, por hacerlo. Pero entiendo que en otros aspectos sí genera resultados. Sí, nos salimos del ámbito formal y nos vamos, por ejemplo, a lo cultural, que tiene que ver con la familia y la social. Incluso hábitos como ve y saluda a todos de beso. Ajá. Y ya no quieres saludar a nadie de beso porque te obligan a saludar a quien no quiere. O sea, desde la familia también, desde lo informal, también te van precondicionando a cosas negativas. Y bueno, ya que hablamos de cultura y de lo informal, estuve revisando un ensayo. La verdad es que está cortito, está muy padre, yo lo recomiendo. Se llama Filosofía, Educación y Cultura, Elementos para la Construcción del Sentido Humano, de Rolando Picos Bobbio. Y él define a la educación como una formación humana que tiene que ver con formarse de manera auténtica, que es lo que nos diferenciaría de los animales no humanos, por ejemplo, la autenticidad. Y dice que la autenticidad la formación humana tiene que ver con libertad y tiene que ver con razón. No pueden estar separadas la libertad y la razón, porque si no, la formación sería con una libertad cegadora, irracional. Y bueno, este señor Bobbio hace una relación entre filosofía y lenguaje y educación y filosofía. Dice que el lenguaje, la cultura, revela al ser. El lenguaje nos dice las características de una persona, sus matices, sus límites, sus alcances. Y dice que el lenguaje filosófico genera un metalenguaje, un lenguaje más allá del que se da en la inmediatez. Ajá. Y que trata de trabajar la realidad. O sea, es muy importante por eso el discurso filosófico, porque tiene que ver con la realidad. Y dice que toda filosofía es educación, pero no toda educación es filosofía. Pero toda la educación puede tener una tendencia hacia la filosofía, una tendencia filosófica. Un enfoque, sí, creo que tendencia es y una palabra apropiada. Como dicen que somos, o sea, por naturaleza o de manera innata preguntamos
por qué somos filósofos, ¿no? Dicen, de niños, los niños son filósofos naturales, dicen. Tiene que ver con eso también, pues, o sea... con la capacidad de asombro, ¿no? La curiosidad, la necesidad de estar en su medio. Y de ¿no? preguntarnos por todos, o sea, la educación, dice, no toda educación es filosofía, pero puede tenderse a la filosofía, todo lo que estoy conociendo, no nada más quedarnos con, mira, ten esto sobre X tema, no solamente quedarnos con eso, sino preguntarnos, oye, ¿qué es esto? ¿Por qué? ¿Qué hay más aparte de esto? Que es una labor reflexiva, no se trata de memorizar lo que dice Bobbio, sino preguntarnos más allá de lo que dice el texto. Sí, más profundo aún, y creo yo que ahí es donde está la médula, ¿no? ¿Para qué formarnos, no? Pensar a la formación como un autocultivo, decías hace rato tú, Italia. El autocultivo como esta conciencia de que se está cuidando algo, de que se está empeñado en un proceso con uno mismo que trae consigo una transformación consciente, voluntaria, ¿no? Y que en la cual tenemos una incidencia, pues no es que llegue alguien, nos dé forma, nos despache y órale el que sigue, pues no, me repito, no son plastilina, sino que en realidad el protagonista es quien decide formarse, ¿no? No es que te estén formando, es que has decidido formarte y te acercas a una serie de herramientas, ¿no? De facilitadores que son tus acompañantes, profesores, que son responsables, sí, pues son responsables de la asignatura, el responsable de tu formación de primera instancia, pues eres tú. Y de hecho supongo que ese debe ser un conflicto muy grande para quien haya ejercido durante varios años el trabajo de la educación. Y perdón por entrar así como en terreno un poco más personal, pero creo que el incentivar el autocultivo debe ser un problemón, porque pues yo no he sido profesor, pero he sido compañero. No, pues me da risa porque van 2 veces que me tiran la pregunta así directa. A ver, tú, ¿no? Dale, pues dale. es la única profesora de la sala, así que... Dale. Sí. Está bien. Entonces, he sido compañero y he tenido compañeros y compañeras. Entonces, hay veces en las que se queda con lo que se le extiende, pero no van más allá, no buscan más. Y no digo solamente alumnos o alumnas, sino también en la vida común. O sea, en el día a día, en nuestra vida diaria, nos topamos también con es que ya el mundo se le acaba a la gente, llega un punto en el que pues ya sé lo que tengo que saber, ya sé cómo trabajar lo que tengo que trabajar, cómo debo gastar lo que debo gastar, ya sé cocinar, ya sé hacer esto, pero ¿qué más? El mundo es mucho más grande que simplemente poder seguir existiendo, y hay otras cosas más. Entonces esta idea del autocultivo a mí me parece relevante y valiosa, y no solo en la educación formal, sino también en la educación no formal y en la educación informal también. Claro. ¿Me podría repetir la pregunta, por favor? No, pues, yo creo que añadir ríete, no está prohibido reírse en el programa. Yo sí lo prohíbo. Sí, no, yo creo que es todo un reto que requiere de muchísima empatía, de muchísima fraternidad, de muchísima sororidad, de muchísima compasión, como esta pasión acompañada, ¿no? Porque además todos nos estamos autocultivando, ¿no? De una forma u otra. La chica barista que ejecuta con maestría arte sobre el café, la chica que hace la excelente labor de investigar un cultivo en el laboratorio de biología de la universidad, ¿no? Que tiene 10 meses cultivándolo y que todos los días debe generar las condiciones de temperatura, de salinidad, ¿no? La señora que también hará sus empanadas y cada vez las hará con mayor presteza, ¿no?
las mujeres que trabajan con otras mujeres para acompañarlas en la ejecución de sus derechos sexuales y reproductivos. O sea, todas y cada una de las personas que estamos existiendo, estamos cultivándonos en uno u otro ámbito. Y el hecho de hacerlo visible, de reconocerlo y de poder acompañarnos entre nosotras, entre nosotros, es sumamente importante. Yo creo que es el reto. Y ya como han estado insistiendo como en preguntas personales, bueno, no personales, sino profesionales más bien, que tienen que ver con el ejercicio de mi profesión, cada vez más a mí lo que me sucede es que pienso dónde trae el interés, ¿no? A ver, niño, esta niña, estos jóvenes, porque luego les digo niños y ya son jóvenes, pues de 18, 20, 22 años, pero a ver, este muchachito, esta muchachita, ¿dónde trae el interés? ¿No? Porque no es que no tenga interés, o sea, no es gratuito que un día abrió los ojos y dijo, me voy a ir a hacer un examen a la licenciatura en filosofía y voy a entrar a la universidad. Eso no pasa de un día para otro, menos en filosofía. Entonces, si ya están ahí, es porque hay un interés ahí, es porque ya hay una necesidad, un interés, una pasión por autocultivarse en algo. Y entonces, como profesora, yo no voy a decir no lo voy a despersonalizar, voy a hablar de, como profesora es dónde tiene el interés esta muchacha, este muchacho, hacia qué rumbo está agarrando. No es que no haya, que nosotros no lo veamos, no quiere decir que no haya, y que no sea nuestro mismo criterio, no quiere decir que no haya un criterio ahí. Solo quiere decir, y que esa sí es nuestra responsabilidad como acompañantes de su formación, que debemos ser flexibles intelectualmente, ¿no? En tanto que descubrimos y exploramos con ustedes qué orientación es la que van a tomar, ¿no? Y esto creo que es muy, muy importante, y también, obviamente, hacerlo notar, porque no hay mundos ideales, que esto viene acompañado de toda la humanidad de la persona que se está formando, del estudioso, de la estudiosa, pero también de toda la humanidad de la persona responsable institucionalmente de la formación, ¿no? De repente hay estudiantes que son buenísimos haciendo clic con algunas materias y con otras no tanto, o con algunas profesoras o profesores y con otros no tanto, y dice uno y los ve y dice, bueno, pero si esa profesora, ese profesor es brillante, hace mucho trabajo, miren qué bien trabaja con tal grupo y con este no. Muchas veces no tiene que ver con que sean capaces o incapaces las profesoras, los profesores, las alumnas, los alumnos. Tiene que ver con un asunto tan humano y tan sencillo como el de los temperamentos. Y eso no es culpa de nadie, porque en el proceso de formación de cada uno de nosotros está en juego nuestro ser completo. Y nuestro ser completo es un aparato cognitivo, pero también es un aparato emotivo, y también es un conjunto de formas de expresarnos, de maneras de manifestar nuestra cultura, nuestra forma de existencia, que entran en contacto con otras. Y entonces en esa amalgama, en esa fusión de culturas, de mundos, de coincidencias, pueden haber convergencias y pueden haber divergencias. Y entonces no tiene que ver ni con aparatos cognitivos, ni con límites y alcances de asignaturas. Y ¿saben qué? Tampoco está mal, ¿no? Forma parte de este enorme proceso que trasciende a cada una de nuestras individualidades y que implica ser humano. Ahorita que decías de que tú te fijas como docente, qué le interesa al alumno, John Dewey hace una crítica a la escuela tradicionalista, que es esta que pone en el centro al maestro, y dice que se les olvida que la educación o la formación es un hábito permanente. Así es. Entonces quieren utilizar el pasado, la historia, como un fin, como si el mundo estuviera estático, como si no hubieran cambios constantemente. Como si no hubiera coronavirus. Sí, ajá, o sea, ¿cuándo se iban a prever que esto iba a suceder? Entonces dice que lo que hace esa escuela es que quiere vivir constantemente en el pasado, y el pasado como un fin, y dice, ¿cómo vamos a utilizar el pasado como un medio?
y tiene que ver otra vez con la experiencia, o sea, sentarte con el alumno y conocerlo, conocer el contexto que tiene el alumno, el contexto del aula, el contexto de su casa, el contexto social. Y todo. No, y que no es tan diferente al tuyo, ¿no? Igual tal vez hasta en la misma colonia viven y resulta que la chava o el chavo no se pudo Sí. conectar a su clase, pero sabes que tú tampoco. Y entonces pues no se pudieron conectar porque no hubo luz en la colonia. A propósito de lo que pasó hoy, jóvenes, perdónenme la vida, no fue mi culpa. Sí, continúen. Pues es cuando el profesor ve desde abajo al alumno, pues, o sea, cuando él se sube por encima del alumno. Bueno, pues se nos ha ido como agua. ¿Para chocolate? Para nada. chocolate, dices, no, que no es como agua para chocolate, porque como agua para chocolate es que se va mal. Y se está yendo bien, según yo, no sé, se la pasaron bien, ¿qué onda? Sí. ¿Quieren seguir cotorreando otro ratillo? Vamos a ver de qué les platicamos la próxima semana. Todavía estamos en confinamiento. Aquí voy a abrir la convocatoria para que quien quiera hacernos llegar temas de interés, de qué quieren que platiquemos para el próximo jueves, con muchísimo gusto estamos armando el calendario de este semestre ya, y por supuesto que queremos platicar con ustedes, hacer divulgación filosófica de todo lo que nos acontece, de todo lo que a ustedes les interesa. Escríbanos por favor, denos like a la página de Facebook Dosis Filosóficas, síganos por aquí por Comunicación Radio WAPS. Chicos, chica, ¿algo que quieran concluir? Yo estoy bien. Yo también me quedé a Ok. gusto, yo creo que es una excelente introducción. De hecho, creo que querías recomendar este texto, o sea, decir que querías recomendarlo, el de Bobbio. Voy a Ajá. nomás repetir Sí, sí. el título, es Filosofía, Educación y Cultura, elementos para la construcción del sentido humano, de Rolando Picus. Bobbio, qué titulazo. ¡Qué titulazo! Qué Nomás le titulazo. faltó hacerle así como la brochita, ¿no? Para que enfoque. Gracias, solo tengo que decir gracias, y gracias a cualquier radio escucha, y todavía más gracias y sentido, o sea, muy sentido a quienes es constante. Y ya, eso es todo. Bueno, pues muchas gracias. Les vamos a solicitar a la mamá de Italia, a la mamá de José, que no los cuelguen cuando escuchen el programa por todo lo que dijeron. No, mi papá. Al papá de José, a la mamá de Italia. Un saludo también a mi mamá y a mi papá, que los amo mucho. Y esto fue Palomilla, Dosis Filosóficas.